el canciller Kuwari de los Setids intentó ocultar un bostezo detrás de uno de sus tentáculos. No le agradaba ser despertado de su sueño en medio de la noche. Cualquiera que fuera la razón por la que el canciller supremo había convocado al consejo gobernante, más valía que fuera importante. Casi se volvió a dormir esperando a que el resto del consejo se uniera a ellos. Se enderezó cuando el canciller supremo entró en la cámara con otros 6 seres detrás de él. Reconoció a los 5 miembros del alto mando militar de la coalición, pero aunque el 6º ser vestía un uniforme militar, no lo conocía. No era inusual que 1 o 2 miembros del alto mando asistieran a una sesión del consejo, pero tener a los 5 en una sesión convocada, en medio de la noche, no era una buena señal. El canciller supremo Saduji pidió orden y se levantó para dirigirse a la asamblea. Amigos míos, lamento convocar una sesión en medio de la noche y perturbar sus ciclos de descanso. Pero les aseguro que la razón es de suma urgencia. El canciller supremo hizo un gesto hacia uno de los oficiales militares. Almirante de la flota Timúa, ¿podría compartir con el consejo lo que me dijo antes? El almirante de la flota Timúa dio un paso adelante y asintió hacia la oficial militar desconocida. Esta es la legada Nes Anjur y es la jefa de inteligencia militar. La legada hizo una reverencia antes de retroceder y dirigirse a los controles del holo imaginador de la cámara. Introdujo algunos comandos en la consola y un mapa del territorio de la coalición apareció en el aire. Después de un momento, amplió el mapa al sector 1526 en la frontera de la coalición con el espacio no reclamado. Sin sistemas a más de 5 parsecs, solo interesaba a los científicos de la coalición que estudiaban los fenómenos estelares de la región. También mostraba la frontera recientemente definida con una adición relativamente reciente a la comunidad galáctica. Los humanos habían hecho contacto hace solo unos 100 años galácticos, AG, con la frontera establecida hace menos de 30 AG. Los humanos eran una raza mayormente pacífica que prefería el comercio, la exploración y la diplomacia sobre el conflicto militar. Pero subestimar sus capacidades militares es una muy mala idea, como descubrieron los Pliks. Con la tecnología menos avanzada de los humanos, los Pliks asumieron que serían un blanco fácil. Los Pliks y el resto de la galaxia aprendieron una valiosa lección de los humanos. Su conocimiento de la guerra ayudó a nivelar el campo de juego contra un enemigo tecnológicamente superior. Habían pasado siglos desde que la mayoría de la comunidad galáctica se había involucrado en una guerra a gran escala y se habían vuelto complacientes. Las grandes potencias de la galaxia utilizaban armas de energía en el combate espacial, por lo que naturalmente usaban escudos de energía para defenderse de las armas. Pero los humanos preferían armas de proyectiles, misiles, torpedos y blindar sus naves. Los escudos Pliks eran mucho menos efectivos contra las armas humanas de lo que esperaban. Los humanos usaron una variedad de tácticas tanto en el espacio como en la superficie de varios mundos que los Pliks tuvieron problemas para entender, y mucho menos contrarrestar. Les tomó menos de medio AG a los Pliks para demandar la paz. Habían herido a los humanos, pero con cada batalla, los humanos intentaban cosas nuevas y revelaban nueva tecnología reingeniada de las naves Pliks que capturaban o rescataban. Se hizo obvio que las cosas estaban empezando a salirse de control y los Pliks habían perdido la iniciativa en la guerra, así que cortaron sus pérdidas y comenzaron a negociar. En uno de los tratados de paz más extraños jamás conocidos en la historia galáctica, los humanos pidieron varios sistemas, pero ofrecieron compensación por ellos en lugar de las reparaciones ofrecidas por los Pliks. Por supuesto, los Pliks aceptaron, y durante años la galaxia pensó que los humanos eran tontos, por no solo rechazar las reparaciones, sino ofrecer pagar por los 6 sistemas que pidieron. Pasaron 10 AG antes de que la coalición entendiera lo astutos que eran los humanos. Los términos indulgentes con los Pliks eventualmente se convirtieron en una paz cautelosa y lucrativos acuerdos comerciales. Los Pliks son ahora uno de sus aliados y socios comerciales más cercanos. Los sistemas que solicitaron les proporcionaron fronteras con la coalición y varias otras razas. Les permitió comerciar directamente con estas entidades
y evitar los costos involucrados en el envío de bienes a través de un tercero. Ganaron mucho más de lo que habrían obtenido si solo hubieran exigido reparaciones y se hubieran apoderado de los sistemas. Así que cuando el mapa comenzó a acercarse más a la frontera con los humanos, hubo cierta inquietud por un conflicto que se encendiera con los humanos. Pero el sistema resaltado no limitaba con el espacio humano. El almirante de la flota Timuwa indicó el sistema resaltado. Este es el sistema T-57284. Había varias pequeñas colonias en el sistema. El almirante de la flota se volvió para mirar a los miembros del consejo mientras hablaba. Noten que dije había. Ahora ya no están. No fueron destruidas ni ocupadas, sino erradicadas. No queda nada en esos mundos más que suelo estéril y rocas. Cada fragmento de vida orgánica y material no orgánico ha desaparecido por completo. ¿Qué hizo eso?, exclamó uno de los miembros del consejo. Con una mirada al canciller supremo y un asentimiento de regreso de él, el almirante de la flota Timuwa miró al oficial de inteligencia. Por favor, muestre el archivo CTMORE2STAY-CSC, pidió antes de caminar hacia la consola. Introdujo algunos comandos antes de enderezarse y hablar en voz alta. Almirante de la flota Timuwa, autorizando la apertura del archivo CTC8TST. Uno por uno, los otros miembros del alto mando se acercaron a la consola y repitieron los pasos tomados por el almirante de la flota. Una imagen de lo que parecía un cometa oscuro apareció en la holosfera. Este archivo es uno de nuestros secretos más guardados y normalmente solo accesible por los miembros del alto mando. Incluso el canciller supremo solo ha visto partes de él. Este archivo se inició hace más de un siglo después de que una nave abandonada emergiera del espacio no reclamado. El almirante de la flota esperó a que los jadeos de asombro y los gritos de los cancilleres se calmaran antes de comenzar de nuevo. No entendemos completamente la ubicación exacta de su origen, aparte de las partes inexploradas de la galaxia más allá del espacio no reclamado. Era muy antigua, al menos de 1 milenio de antigüedad, y la tripulación había muerto hace mucho tiempo. La imagen de una nave de aspecto extraño flotaba en la holosfera. El almirante de la flota continuó. A nuestros científicos les tomó décadas comenzar a traducir la base de datos de la nave. Contenía una advertencia sobre algún tipo de enemigo que llamaban la plaga. Era una especie de horda de formas de vida mecánicas que atacarían cualquier cosa que contuviera materia orgánica y cualquier materia no orgánica sobre el suelo. Utiliza la materia orgánica como fuente de energía para convertir metales y otros materiales en más de ellos. Estas cosas habían consumido completamente todo en la parte de la galaxia de donde provenía la nave. La base de datos decía que había trillones de ellos. El almirante de la flota se volvió y señaló el cometa oscuro. Uno de nuestros drones de observación captó esta imagen y la transmitió vía subespacio, por lo que esta imagen tiene menos de un día de antigüedad. Esta imagen coincide con una contenida en la base de datos de la nave antigua. El almirante de la flota miró alrededor de la sala y miró a cada miembro del consejo. Cancilleres, esta es la plaga y es una fuerza masiva. Las estimaciones actuales son que contiene más de 1 quintillón de estas cosas. El canciller Kuwari tuvo que buscar el número en su datapad y casi lo dejó caer cuando vio lo que significaba. Estaba tan distraído en su investigación que casi se perdió las siguientes palabras del almirante de la flota. Y ahora ha entrado en nuestra parte de la galaxia. Y se dirige hacia nosotros. El almirante de la flota terminó. ¿Qué propone hacer el alto mando al respecto?, gritó el canciller Kuwari. El almirante de la flota se volvió y miró al canciller antes de hablar. ¿Hacer? No hay nada que podamos hacer para combatirlo. Lo intentaremos, pero la probabilidad de éxito parece ser inferior al 1%. Todo lo que realmente haríamos es alimentar a esas malditas cosas, pero intentaremos ganar tiempo para evacuar los mundos y colonias en su ruta. La base de datos también mencionó que se sienten atraídos por las señales artificiales, por lo que los lugares poblados deberán apagarse y usar solo comunicaciones de haz estrecho.
Hemos alertado a los humanos en caso de que se dirijan hacia ellos en su lugar. El canciller supremo informará a los embajadores de los otros gobiernos. El almirante de la flota terminó. El canciller Kuwari llamó la atención del almirante de la flota antes de hablar. ¿Cuánto tiempo antes de que llegue a nuestros sistemas altamente poblados? 27 días más o menos, respondió en un tono apagado. La cámara estalló en un murmullo bajo mientras los miembros hablaban y gritaban entre sí. Los demás estaban tan involucrados en sus discusiones e histrionismos que no notaron que la legada se acercó al almirante de la flota y le susurró algo. Lo que fuera sorprendió tanto al almirante de la flota que habló lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. ¿Están haciendo qué?, exclamó. Quiero confirmación. Su pregunta detuvo instantáneamente todo el ruido. Le tomó un momento darse cuenta de que su arrebato había sido notado. Mis disculpas, cancilleres, pero acabo de recibir una noticia sorprendente, explicó el almirante de la flota. Si recuerdan, mencioné que la base de datos decía que la plaga se siente atraída por las señales artificiales. Bueno, los humanos comenzaron a transmitir una gran cantidad de ese tipo de señales desde uno de sus sistemas en su frontera con el espacio no reclamado. El canciller supremo Saduji señaló para pedir atención y habló una vez que hubo silencio. Vamos a suspender esta sesión por la noche. Lo que se les ha dicho es de suma confidencialidad y solo debe compartirse con sus líderes. Es demasiado pronto para informar al público sin causar pánico. El canciller supremo miró alrededor. Tendremos una sesión informativa diaria sobre este asunto cada mañana a partir de ahora. 20 días después, el canciller Kuwari estaba entrando en la cámara del consejo para otra inútil sesión informativa sobre la plaga. Preferiría dormir, pero no quería perderse nada nuevo que pudiera compartirse, así que tomó su asiento y esperó a que comenzara. Una vez que el resto del consejo finalmente tomó sus asientos, el canciller supremo señaló el inicio de la sesión. Sobre la situación militar, los números actuales de producción de nuevas naves que se están construyendo para ayudar en la evacuación, y así sucesivamente. Información importante, pero muy aburrida. El almirante de la flota Timwa estaba informando al consejo sobre el estado de la creación de los planes de evacuación, cuando la misma legada se le acercó. Todos los seres en la sala se centraron en los dos oficiales susurrando. ¿Hicieron qué?, exclamó en voz alta el almirante de la flota. ¿Estás seguro?, continuó en un tono más normal. La legada le mostró un datapad y el almirante de la flota se sorprendió por lo que vio. Transfiéralo a la holosfera, ordenó. Cancilleres, acabo de recibir información muy importante sobre la plaga, comenzó el almirante de la flota. Fuimos informados por los humanos de que la plaga había llegado al sistema que ellos llaman RG-76 en su espacio. Señalando la holosfera, continuó. También lo confirmamos con el dron de observación en el sistema. El consejo observó cómo la información del sensor del dron se convertía en una imagen 3D de una gran nube negra entrando en el sistema y comenzando a expandirse para engullir varios planetas y lunas. La cámara del consejo estaba tan silenciosa que se podía escuchar el estómago de uno de los guralíticos gruñir. Esta imagen tiene aproximadamente 1 hora de antigüedad, enviada por subespacio antes de que se perdiera el contacto con el dron, continuó el almirante de la flota. Recibimos un fragmento de datos confuso que no pudimos explicar hasta ahora. Una vez más, la imagen del sistema apareció en la holosfera, pero ahora casi todos los planetas y lunas estaban cubiertos por una nube de esas cosas que componían la plaga. Un momento después, hubo algún tipo de breve aumento de algún tipo que abrumó al dron, y la comunicación con el dron cesó. El almirante de la flota se dirigió al centro del piso. Acabo de recibir la noticia de que los humanos intentaron destruir la plaga. El volumen de la sala aumentó cuando todos los cancilleres intentaron hablar al mismo tiempo. Estoy esperando la confirmación de esta información, dijo el almirante de la flota, mirando a la legada. La legada asintió con la cabeza y pronunció confirmado. Lo último que esperaba ver en el rostro del almirante de la flota era sorpresa. Se volvió para dirigirse al consejo.
Se acaba de confirmar que los humanos atacaron y probablemente destruyeron la plaga. Tuvo que tomarse un momento y permitir que el alboroto se calmara antes de poder continuar. El canciller Kuwari aprovechó la oportunidad para interponer una pregunta. ¿Cómo lo lograron y por qué no lo hicimos nosotros primero? El almirante de la flota miró al canciller y habló. No lo hicimos primero porque es algo que nunca imaginaríamos y mucho menos haríamos. ¿Y cómo? Fue una trampa. Usaron todas esas señales para atraer a la plaga al sistema y luego... La voz del almirante de la flota vaciló como si no pudiera creer lo que estaba diciendo. ¿Luego qué? Uno de los cancilleres espetó irritado. Hicieron que la estrella del sistema se convirtiera en supernova y destruyeron todo en el sistema, ya sea por la radiación liberada o la onda de choque, respondió el almirante de la flota. Todos los miembros de la cámara parecían sorprendidos por el anuncio y luego horrorizados cuando las implicaciones se hicieron evidentes. Los humanos tenían el poder de destruir una estrella. Ahora eran la potencia preeminente en la galaxia. El canciller supremo Saduji miró al almirante de la flota y preguntó, ¿sabemos cómo lo hicieron? Enviamos un mensaje pidiendo confirmación y cómo se hizo. El almirante de la flota respondió, dijeron que fue un evento único y que no se puede repetir. Lo llamaron un secreto chino antiguo, lo que sea que eso signifique, y se negaron a decirnos, concluyó el almirante de la flota.